Estimados alumnos, bienvenidos al nuevo módulo o al segundo módulo del curso de evaluación aplicada de proyectos. Hoy, en esta ocasión, nos tocará hablar y darles alguna pequeña explicación de los estudios que son necesarios para poder llevar adelante un proyecto. ¿Ya? Dentro de los estudios requeridos para llevar adelante un proyecto, básicamente son 6 los que en la actualidad más se utilizan. Lógicamente de ahí pueden desprenderse algunos otros subcategorías, pero las grandes categorías, llamémoslo así, son solamente 6. Lo primero, ¿por qué es conveniente llevar un estudio? ¿Por qué creen? Bueno, ahí se los indicamos. ¿Por qué? Porque estos tienen que responder la interrogante de si no es conveniente llevar adelante el proyecto o no. ¿Por qué es necesario hacer los estudios? Por una palabra muy sencilla que es la incertidumbre. Nosotros frente a un proyecto siempre estamos llenos de incertidumbre, ¿no es cierto? No podemos olvidar que pueden fallar en cualquier etapa, como lo vimos en el primer módulo. ¿Por qué? Porque las variables que pueden afectar al proyecto son múltiples. Tenemos variables tanto externas como internas, por lo tanto, la única herramienta que tenemos como evaluadores es la información. ¿Y cómo obtenemos información de calidad? Realizando los estudios en la forma más exhaustiva posible. ¿Ok? Bueno, empecemos con el estudio de mercado. El estudio de mercado lo clasificamos por etapa, cosa que se pueda entender bien cuál es su objetivo y cuál es su alcance. De partida es uno de los estudios más importantes, lógicamente sin desmedro de la importancia de los 5 estudios restantes, ¿no es cierto? El primer paso va a ser definir los problemas y objetivos. Acá es de suma importancia tener claro lo que se desea estudiar desde el punto de vista de su problemática. Asimismo, es muy importante tener claro a dónde se quiere llegar y la fijación del objetivo. Bueno, esto es fundamental, es una parte básica de cualquier proyecto que nosotros queramos llevar incluso en nuestras vidas. O sea, tenemos que tener claro cuál es el objetivo que queremos alcanzar. Si no tenemos definido el objetivo y no visualizamos el problema que deseamos abordar, difícilmente vamos a poder llevar a cabo un estudio de mercado, ¿no es cierto? Dentro, del objetivo, básicamente se busca proporcionar información tanto cuantitativa y cualitativa, relevante para la evaluación del proyecto. Dentro de la información cuantitativa, se considera bajo este esquema a toda aquella información que tenga que ver con la determinación de la oferta y la demanda, los precios del proyecto, los costos de las materias primas, la participación de mercado y la determinación de la estrategia de mercado. ¿Qué tienen de similar esas 5 variables que le nombré? Que son netamente o salen netamente de un análisis matemático o de un análisis, ya digamos un poco más técnico, un análisis más financiero. ¿Ok? Posteriormente viene la información cualitativa. La obtención de esta información se obtiene utilizando una serie de herramientas que hay hoy día disponibles en la teoría y disponibles también a nivel de software en el mercado. ¿Ya? Dentro de estas herramientas tenemos el famoso análisis PESTA, análisis FODA y análisis Porter, que en estricto rigor tratan de medir y ver cómo el entorno en el que se va eventualmente a mover el proyecto se está relacionando, fundamentalmente. Bueno, lo que es PESTA, FODA y Porter, en cursos posteriores vamos a profundizarlo, o sea, esa es la idea, cosa que se entienda, porque este curso no da para profundizar tanto en este tema. Posteriormente viene el segundo paso, que es el desarrollo del plan de estudio. El plan de estudio debe contener fuentes de información primarias y secundarias. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Ahí lo señalamos, que la fuente primaria se refiere a la recolección de información y la fuente secundaria es la información que se encuentra disponible.
Por lo tanto, en estricto rigor, la fuente de información por esencia más útil y más fidedigna para el proyecto es la fuente la información que nosotros como evaluadores trabajemos para el proyecto. ¿Y estas cuáles son? Las fuentes primarias. El tercer paso es recolección de la información. Este es un paso no menor. Muchas personas lo encuentran que es un paso relativamente fácil, relativamente doméstico, por decirlo de alguna forma, pero si no tenemos las herramientas que nos permitan recolectar la información en forma eficiente, oportuna y de calidad, no nos va a servir de nada porque vamos a tener información sesgada. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener? Si vamos a utilizar encuestadores, tenemos que tener encuestadores que estén debidamente entrenados. Si vamos a utilizar tecnología, tiene que ser una tecnología que tenga disponibles los estándares de calidad necesarios para llevar a cabo esta recolección de información. Este paso es muy importante por lo demás. Cuarto paso, análisis de información. Netamente, este ya es un paso que hace, o sea, en estricto rigor, trabajaríamos nosotros como los evaluadores de proyectos, que somos los investigadores y somos los que vamos a analizar y tabular la información y ver qué cosa nos sirve y qué no. Y de esta forma la vamos a categorizar. Y el quinto y último paso es la presentación de los resultados. La relevancia de este paso radica fundamentalmente en que de aquí saldrán algunos puntos de acción y decisión estratégica que harán la diferencia entre las distintas propuestas. O sea, en estricto rigor, nosotros acá lo único que estamos buscando que con la información, toda la información que trabajamos, en este paso ya podemos tomar decisiones y podemos tener cierta certeza de que las decisiones que nosotros tomemos como evaluadores van a estar dentro de un contexto en el cual medianamente vamos a tener la incertidumbre bajo control. No olvidar, la incertidumbre nunca, nunca va a desaparecer. Lo único que nosotros logramos con un nivel profundo de estudio es solamente disminuirla, pero nunca se va a eliminar. Pasamos al estudio técnico, otro de los estudios importantes. Este estudio tiene por objetivo el proveer información útil para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación del proyecto. Este estudio básicamente se puede dividir en 4 etapas. La primera, ingeniería de proyecto. En esta etapa se determina la función óptima de producción para la utilización eficiente de los recursos en la elaboración del bien o servicio deseado. O sea, aquí, ¿qué es lo que nosotros buscamos con este estudio? Es buscar cuál es el proceso o cuál es el punto óptimo en el cual vamos a hacer eficiente nuestro nivel de producción. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros, bueno, como ustedes pueden darse cuenta en la lectura, si nosotros no tenemos clara nuestra función de producción óptima, podemos utilizar una función menor en el cual tengamos capacidad ociosa o utilicemos una función de producción mayor en la cual signifique que podamos quedar sobreestoqueados y también eso es nefasto en una organización. Después, valorización económica de las variables técnicas. En esta etapa se determinan los requerimientos necesarios para poner en operación el proyecto. Por tanto, será esta etapa la que nos permitirá obtener la información de las necesidades de capital. O sea, en estricto rigor, acá qué es lo que se lleva o qué se hace, qué es lo que se realiza, netamente es valorizar las variables que van a estar insertas en nuestro proyecto. Por eso señala que vamos a tener que valorizar la mano de obra, los materiales que requerimos, o sea, en estricto rigor, vamos a tomar todos los elementos y vamos a valorizar estos. Posteriormente tenemos lo que es decisiones de tamaño. Esto es fundamental, ¿eh? La decisión de tamaño es fundamental. ¿Por qué? Porque nos va a permitir determinar las inversiones y los costos. ¿Ok? No porque tenemos que tenerlo claro, porque no podemos, por ejemplo, generar una planta que no concuerde con el nivel de producción que vamos a llevar. ¿Por qué? Porque podemos tener
o podemos encontrarnos que vamos a estar sobrevalorados o subvalorados a nivel de producción. Podemos tener una planta, no sé, de 5.000 metros cuadrados cuando nuestra producción no necesita más de 2.000. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tener capacidad e instalaciones ociosas. ¿Y qué significa eso en la realidad? Mayores costos, ¿ok? Que afectan directamente la rentabilidad del proyecto y, por qué no decirlo, incluso la organización. Decisiones de localización. Resulta clave hoy en día de tener claridad dónde vamos a insertar o dónde se va a implementar el proyecto. Muchas veces hay proyectos que fracasan por no elegir bien el lugar donde va a estar ubicado este proyecto, ya sea porque los clientes no responden a la ubicación a la ubicación del proyecto, porque el lugar puede que sea una reserva natural que no se puede utilizar, porque el lugar no es un espacio donde permita que existan empresas, etcétera. O sea, las variables son muchas que pueden afectarnos para ver dónde podemos llevar a cabo la localización. Después pasamos al estudio legal, tercer estudio. Este estudio tiene por objeto determinar y analizar qué normas tendrán efecto económico sobre el proyecto. Lo anterior es relevante. ¿Por qué? Porque si nos encontramos que existe algún efecto legal que, valga la redundancia, nos afecte directamente en el proyecto, un proyecto, por muy viable que éste sea, puede quebrar. ¿Ok? Si yo no cumplo con exigencias ambientales, por ejemplo, si tengo un proyecto de eh, elaboración o fabricación de pintura y no tengo claridad dentro de mi proyecto, por ejemplo, cómo voy a manejar los riles, ¿qué voy a tener problemas con la normativa ambiental y probablemente me clausuren o me cierren. Si no tengo claridad cómo tengo contratado a mis trabajadores, se van a preocupar los sindicatos de hacérmelo notar y voy a tener problemas en la parte laboral y así, etc. De ahí pasamos al estudio organizacional, nuestro cuarto estudio, y este dice referencia netamente con la relevancia que existe en toda organización de contar con procedimientos y una estructura organizativa eficiente. O sea, estructura, cuando hablo de estructura, estoy hablando netamente de organigrama, ya para que nos entendamos. Lo anterior dado por la influencia de esto sobre la cuantía de las inversiones y costos del proyecto. Esto es importante y acá les agregamos que todas las decisiones que nosotros tomemos relacionadas en este estudio nos van a pegar fuerte. ¿Por qué? Nunca olviden, estimados alumnos, que todo, repito, todas las decisiones que nosotros tomemos tienen efecto directo en los costos de nuestro proyecto. No importa la decisión, la importancia que ésta tenga, siempre va a tener algún costo. Y aquí se les da un ejemplo de una decisión, cómo puede afectar los costos y cuáles son las variables que producen los efectos no deseados, ¿no es cierto? Decisión, desarrollar internamente actividades que pudieran ser subcontratarse. Efecto directo afecta los costos. Variables que producen los efectos por la mayor cantidad de personas que pudiesen necesitarse, por la mayor inversión en oficina, por el mayor costo en materiales y otros insumos, incluso por el manejo de licencias médicas. O sea, si yo contratado el personal, yo voy a tener que cubrir o yo voy a tener que correr con el costo de que la persona se me vaya con licencia médica. Alguien me podría decir, sí, pero las licencias médicas no lo paga la empresa. Sí, correcto. Pero ¿quién me paga a mí? ¿O quién me paga esa capacidad productiva que yo no voy a tener en uso dentro de mi organización o dentro del proyecto? ¿Ok? Por lo tanto, como puede apreciarse, una decisión que pareciera ser secundaria lleva asociada una serie de inversiones y costos que ningún estudio o proyecto podría obviar. El estudio de impacto ambiental, a través de este estudio se busca generar procesos continuos de mejoramientos ambientales de toda la cadena de producción, desde el proveedor hasta el distribuidor final,
que lo entrega el cliente. Bueno, acá es fundamental generar todos los estudios de impacto ambiental que me permitan, tanto a nivel de proyecto como a nivel de producto, que cumpla los parámetros que están hoy en día establecidos, que por lo demás son parámetros internacionales, ya ni siquiera son parámetros nacionales que estén dentro de cada uno de nuestras fronteras, ¿no es cierto? Ahora los parámetros escapan, producto aquí de la famosa globalización que ha tenido sus efectos directos en nuestras vidas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y ahí encontramos donde en la evaluación, de proyecto actual se han introducido dos normativas ambientales bien precisas, que son la ISO 14000 y la ISO 9000. La primera va relacionada con la mejora ambiental y la otra, normas que garanticen productos y servicios de calidad. Esto da para un curso completo, pero me interesa que entiendan que existe normativa internacional que resguarda que se cumplan estas condiciones básicas. Tipos de proyectos según su impacto ambiental. Bueno, ahí tenemos proyectos de alto impacto ambiental, proyectos de mediano impacto y proyectos de bajo impacto. Bueno, aquí no lo voy a explicar porque dentro de la definición que señalamos queda claro a qué nos estamos refiriendo. Incluso ya el título les deja más o menos claro a qué se refiere. Después pasamos al estudio financiero. Este estudio fundamentalmente pudiésemos creer que es el más importante, pero más que el más importante es como el receptáculo que nos permite ya reunir toda la información que nos hemos encargado de recopilar a lo largo de todos los estudios previos, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí nos preocuparemos de recopilar, sistematizar y confeccionar toda la información financiera relevante para la construcción de los flujos de caja. ¿Por qué señalamos de relevante? Porque puede haber información que no va a ser necesaria o no va a ser útil o que en estricto rigor no va a ser aún requerida en esta etapa. También puede ser. De ahí podemos encontrarnos con el tema de los reemplazos de maquinaria que podemos verlo dentro del periodo de evaluación más, más, hacia, más hacia adelante, ¿no es cierto? Bueno, alumnos, espero que con esta explicación les sea un poco más fácil su estudio y logren comprender mejor cuáles son los alcances y cuáles son las importancias. No olvidemos que los estudios solamente nos van a permitir disminuir la incertidumbre. No se lo olvide nunca. La incertidumbre nunca desaparece. Muchas gracias y nos vemos en el próximo módulo.